Las balanzas analíticas, en cambio, nos sirven para realizar operaciones de pesada con mayor precisión, porque nos proporcionan valores de masa con 4 o 5 decimales de gramo, según el modelo. Presentan una capacidad máxima entre 160 y 200 gramos, es decir, obtenemos mayor precisión porque tenemos mayor cantidad de cifras significativas, pero nos limita la cantidad de masa que podemos pesar. Siempre tenemos que pesar, o sea, el recipiente donde contiene nuestra sustancia más la cantidad que nosotros tenemos que pesar de esa sustancia. Entonces, el conjunto que nosotros vamos a pesar nunca tiene que exceder la carga máxima que nos indica esa balanza, ¿sí? Tanto la granataria como la analítica, pero la analítica tenemos que tener mayor cuidado, ¿sí? En este caso, bueno, nos indica el modelo 5 decimales y acá también 5 decimales sobre la pantalla. Todo este tipo de modelos, bueno, tiene una vitrina cerrada, en donde la apertura es mediante puertitas que se deslizan, un platillo central donde se coloca el objeto o el vidrio de reloj y la sustancia a pesar, y se tiene que volver a cerrar todas estas puertitas para poder tomar la lectura en esta balanza. Entonces, con esta balanza ganamos en precisión, pero bueno, nos limita la cantidades que tenemos que pesar. Siempre tenemos que respetar de las balanzas, tanto granatarias como analíticas, la carga mínima y la carga máxima. Todo eso va a estar reflejado en el frente, o algunas lo tienen indicado en la parte posterior de la balanza, esos valores de carga mínima y de carga máxima que tenemos que conocer antes de realizar la operación de pesada. En función de la división mínima, vamos a tener la clasificación que nosotros vimos, la general, de granataria y de analítica. Hay otras, ¿sí? Las de precisión las denominamos las que tienen hasta 2 decimales, la semianalítica pesan hasta el miligramo, la semi-microanalítica hasta la centésima del miligramo, y bueno, las microanalíticas que se utilizan para investigación están pesando en el orden de los microgramos, ¿sí? Donde se trabaja con cantidades muy pequeñas. ¿Cómo vamos a seleccionar la balanza que vamos a utilizar? Nunca se recomienda utilizar una balanza que aporte más precisión de la que se necesita, solo aportar mayor esfuerzo y costo en el mantenimiento de estos equipos de medición. Es decir, el que yo esté utilizando una balanza analítica, si tengo que estar pesando en el orden de los 0,1 gramos, no me indica que estoy haciendo mejor el trabajo, ¿sí? Sino estoy gastando recursos y tiempo, porque necesito mayor mantenimiento para una balanza analítica que para una granataria. Entonces, lo primero que tengo que observar es cuando me indican la cantidad a pesar, bueno, decidir con qué lo peso, con una granataria o con una analítica, en función de la cantidad de decimales que necesito para expresar esa masa. El uso de las balanzas, en general, como dijimos, la balanza granataria, como tenemos menor precisión, se utiliza en aquellas técnicas que necesitan menor precisión. En la preparación de reactivos, en donde luego su concentración va a ser obtenida por otro método, generalmente son valorados por otro método. En la preparación de reactivos en exceso, es decir, que su cantidad no limita la cantidad de producto que se va a obtener. Y en la preparación de soluciones reguladoras de pH, que luego su valor de pH va a ser medido por un pH. La analítica, cuando necesitamos mayor precisión, porque tenemos 4 o 5 decimales en su lectura. Entonces, en la preparación de patrones primarios, en donde su concentración va a estar dada por la cantidad que fue pesada de esa sustancia, en la determinación de pesada de muestras para la determinación de su composición, y en la pesada de reactivos limitantes que van a ser utilizados para la medición de rendimientos o la obtención de cantidad de producto de esa reacción.
¿Qué tipos de balanzas tenemos? Las mecánicas están en desuso, pero bueno, en algunos laboratorios todavía se siguen utilizando, entonces las vamos a describir. Las balanzas mecánicas son aquellas que tienen un mecanismo mecánico de funcionamiento y no electrónico, son sencillas de utilizar, pero han sido desplazadas por las electrónicas, por su versatilidad de uso. Se usan para pesadas con baja precisión. Las hay de distinto tipo, las monoplato, son balanzas de peso deslizante, se coloca la sustancia a pesar en el platillo y en la escala graduada se van deslizando pesas de distintos valores que tiene ya incorporada la balanza, por eso son mecánicas, hasta que se obtenga una posición de equilibrio que se indica en la escala de medida con la cantidad de pesas que fuimos agregando y el equilibrio con el platillo donde está ubicado el objeto o la sustancia a pesar. Luego se realiza la lectura de la masa sobre esa escala contando todas las pesas que se agregaron. Como se imaginarán, bueno, la pesada se dificulta justamente al momento de realizar la lectura de todas esas pesas que se fueron deslizando. Las hay también de dos platos. Se colocan la sustancia a pesar en uno de los platillos y en el otro se van colocando las pesas hasta que quedan los dos platillos equilibrados. Esto se indica sobre un riel de equilibrio, donde se indica mediante un fiel o una aguja esa posición de equilibrio donde está centrado sobre alguna indicación de ese nivel de equilibrio. Y luego se procede a leer en la escala graduada, en la posición de equilibrio, donde se indica el valor de la medición de masa. Entonces también esta medida es bastante, digamos, complicada al momento de realizar la lectura de la medición de masa. ¿Cómo realizamos la lectura de funcionamiento de una balanza? Debemos verificar primero que la balanza esté nivelada. Esto se realiza mediante un sistema de burbuja que tiene incorporada la balanza, generalmente en la parte posterior o en el caso de las balanzas analíticas en la parte superior de su cuerpo, en donde esa burbuja debe estar centralizada. Es como la medida de nivel que realizan los albañiles con el mismo sistema de burbuja, y si no, tienen unas perillas niveladoras que están indicadas siempre en la parte inferior de las balanzas, si no se recurre al manual que proporciona el fabricante para ubicar dónde están esas perillas niveladoras. Mediante esta regulación se obtiene que esa burbuja quede en el centro en el caso de que no se encuentre nivelada. Una vez que esté nivelada, se debe comprobar que todas las escalas estén en el punto cero. Se debe verificar y ajustar la sensibilidad, que se efectúa con una pesa patrón conocida. Esto lo realiza el fabricante, o se realiza una vez cada cantidad de ciertas mediciones. No se realiza durante todas las mediciones, sino esto se hace una vez cada 5 años o cada 10 años. Y luego se confirma el freno del platillo, que debe estar quieto e inmóvil al momento de realizar la medición de masa de un objeto sustancia. ¿Qué servicios se requieren? Un ambiente libre de corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura y que esté libre de polvo. Es decir, que si está cerca de ventanas tienen que estar cerradas, las puertas también para evitar todo movimiento de aire y presencia de partículas de polvo en suspensión. El mesón donde esté ubicada la balanza tiene que estar nivelado para reducir el efecto de las vibraciones. No tiene que estar cercano a instrumentos que puedan provocar vibraciones, como son, por ejemplo, el uso de centrífugas, que vamos a ver después. Y también tienen que estar ubicados lejos de equipos que pueden producir campos magnéticos. Estos también son el uso de centrífugas y
También en el caso nuestro, el uso de celulares. Tienen que estar alejados al momento de realizar las lecturas. Y el tema también de, bueno, la ubicación de las balanzas granatarias, sobre todo, siempre están ubicados sobre las mesadas de trabajo. Al momento de realizar medidas de pesada, hay que tener en cuenta que las personas que estén trabajando en esa mesada no estén apoyadas sobre la mesada, porque también, digamos, afectarían la nivelación o la vibración de la balanza al momento de realizar la operación. ¿Qué precauciones tenemos que tener durante el empleo? Centrar la carga sobre el platillo lo mejor posible, proteger la balanza de la corrosión, esto lo vamos a ver después mediante el uso de algunos recipientes adecuados para la medida de sustancias corrosivas, conservar la balanza y su estuche siempre perfectamente limpios, se verifica antes del uso y luego del uso, pesar objetos siempre que se encuentren a temperatura ambiente. En el caso de que estén en la heladera, tenemos que dejarlos que tomen la temperatura ambiente antes de pesar, o sustancias que han sido sometidas a algún tipo de calentamiento también se deben dejar que tomen temperatura ambiente antes de pesar. Porque la variación de temperatura va a hacer que fluctúe el valor de la medición de masa, y bueno, no vamos a obtener un único valor, sino que va a ir variando en función, va variando la temperatura del objeto porque está en contacto con el aire que está presente, el intercambio de calor entre el objeto y el aire que lo rodea, donde está siendo realizada la medición de masa. Y nunca tomar con las manos el objeto a pesar, o sea, con las manos directamente, siempre mediante el uso de guantes, porque nuestras manos de por sí tienen presencia de sudor o de sustancias grasas si no están limpias. Entonces siempre se tiene que realizar con guantes, puede utilizarse pinzas también si son objetos pequeños, y siempre realizar la limpieza de esos objetos a pesar. Entonces siempre es recomendable utilizar eh, para eso el tipo de pañuelitos descartables, ¿sí? Para no transferir sustancias grasas o partículas de polvo o sudor a los elementos u objetos que vamos a pesar. ¿Cuáles son las fuentes de error más comunes al momento de pesar? Los efectos de la temperatura que dijimos anteriormente, los objetos tienen que estar a temperatura ambiente, justamente si no va a haber un intercambio de calor entre esas sustancias o objetos con el aire de su entorno, y va a haber fluctuación en el valor de la masa. La evaporación de algunas sustancias que con la pérdida que vamos a tener en el valor de la masa, vamos a verlo nosotros porque no va a haber un valor fijo de masa, sino que va a fluctuar. Y justamente es porque se está perdiendo masa, porque se está evaporando. Esto se tiene que conocer con antelación, la volatilidad de estas sustancias, y para eso se utilizan recipientes adecuados que eh, evitan la evaporación o volatilización de esas sustancias, que bueno, después lo vamos a describir, que son recipientes que presentan un cierre hermético mediante un tapón esmerilado que se conocen como pesasustancias. Los objetos de porcelana suelen evitarse para pesar. Bueno, hay algunas cápsulas son de porcelana, algunas espátulas pueden ser de porcelana, pero hay algunas sustancias que tienen una respuesta de estática, entonces no permite que se puedan pesar con facilidad, dificulta la operación de pesada por esta estática, y bueno, no pueden ser separadas de estos objetos de porcelana. Derrames, hay que evitar los derrames porque van a corroer la integridad de la balanza, sobre todo de su platillo, que es de acero inoxidable, pero bueno, si son sustancias corrosivas y caen sobre el platillo, afectan y corroen el platillo de acero inoxidable. Y va a afectar de ahí en más todas las operaciones de pesada que se puedan realizar. Entonces,
también se debe realizar en recipientes adecuados, y para eso, bueno, nosotros antes de pesar todas las sustancias tenemos que conocer su peligrosidad, y si son corrosivos lo tenemos que hacer en los recipientes adecuados. ¿Qué equipos y manipulaciones están asociadas con la operación de pesado? El uso de desecadores, que son estos recipientes de vidrio, los deben haber observado, hay uno en el laboratorio sobre la mesada, en donde tienen un cuerpo y una tapa. Esta tapa tiene un cierre hermético con este cuerpo que está asegurado por un lubricante, generalmente la vaselina semisólida, que permite la apertura y cierre de este cuerpo y tapa, de este desecador. En el cuerpo de este desecador hay una placa con orificios, y por debajo de él se coloca una sustancia desecante, ¿sí? Que es de características que le permite retener la humedad de sustancias que se conocen como higroscópicas, que son aquellas que absorben la humedad del ambiente y tienen un efecto inverso a la evaporación. La evaporación pierde masa, las sustancias higroscópicas al absorber la humedad del aire aumenta su masa. Entonces vamos a estar obteniendo variaciones en su pesada, en su valor de masa. Entonces, con el uso de estos desecadores se deja en contacto con esta sustancia durante un determinado tiempo y solamente se saca al momento de pesar. Y luego se vuelve a colocar dentro de este desecador. Hay algunos casos en donde se utiliza un crisol de calcinación, es decir, que se calcina a muy altas temperaturas, se saca de la mufla, que es donde se realiza esta operación de calcinación, va a estar a alta temperatura, se deja en este desecador hasta que toma la temperatura ambiente y luego se lleva el desecador cerrado, cercano a la posición de la balanza, una vez que está a temperatura ambiente y recién se procede a pesar, ¿sí? Entonces, en todo este tiempo que está acá en contacto esta sustancia, que fue secada por calcinación con el desecante, bueno, previene la absorción de humedad y bueno, después no vamos a tener las dificultades o la variación de masa en la operación de pesar. Dijimos que íbamos a utilizar un recipiente para contener esas sustancias que vamos a pesar. Bueno, el recipiente más común utilizado es el vidrio de reloj. Los hay de distinto tamaño, dependiendo de la cantidad que vamos a pesar. Siempre tenemos que tener en cuenta su peso, más el de la sustancia para no superar la carga máxima de balanzas granatarias y analíticas. Hay otros recipientes comerciales, al tipo de bandejitas, por ejemplo, de distinto tamaño, de distinto material, o también pueden ser utilizados papeles para pesar. También los hay de distintas características, dependiendo de si son sustancias secas o también hay algunos que vienen con una determinada sustancia repelente o que al contacto, por ejemplo, de sustancias grasas, como pueden ser, imagínense, pesar vaselina o bueno, el ejemplo más cotidiano es como si pesáramos manteca. No va a traspasar esa integridad del papel y nos permite la pesada de esas sustancias grasas. Todo eso lo indica el fabricante, algunos vienen indicados con distintas coloraciones, y bueno, nosotros cuando los adquirimos comercialmente sabemos la característica de cada papel y para qué lo podemos utilizar. ¿Con qué vamos a tomar las sustancias de sus recipientes? Con espátulas. Los hay de distintos materiales, como les comentaba recién, las hay de porcelana, pero bueno, tenemos que tener en cuenta la estática que puede tener con algunas sustancias. Las más comunes son las de acero inoxidable, que son inertes a la mayor cantidad de sustancias, es decir, que no reaccionan con ellas. Y también hay algunas plásticas, pero bueno, para sustancias corrosivas las plásticas no nos van a servir, y también para algunas sustancias corrosivas las de acero inoxidable pueden desintegrar su superficie. Entonces, bueno, antes de pesar tenemos que conocer
las características de esa sustancia y las incompatibilidades con los materiales, y en función de eso elegir acero inoxidable, porcelana o plástico. Y todo eso lo vamos a conocer en la ficha de seguridad correspondiente de cada sustancia. Los recipientes adecuados habíamos descrito para sustancias corrosivas o higroscópicas, pesasustancias o pesafiltros, ¿sí? Los hay de distintos materiales, los más comunes por su inercia, es decir, que no reaccionan, son los de vidrio, pero para otras sustancias que no reaccionan puede haber los plásticos, ¿sí? La característica es que tienen un cuerpo y una tapa en donde tienen un cierre hermético, generalmente de vidrio, son esmerilados, estos son de presión, los plásticos permiten que ese cierre hermético no permita el ingreso o salida de las sustancias que están en su interior, entonces permiten realizar la pesada de esas sustancias, evitando bueno, la peligrosidad de las sustancias corrosivas o las sustancias higroscópicas, la absorción de humedad, o en el caso de las sustancias volátiles o por evaporación, la pérdida de masa. ¿Sí? El uso de estos pesasustancias o pesafiltros. Otra tipo de pesada que se puede realizar en el laboratorio es la pesada por diferencia. ¿Cuándo realizamos esta pesada? Cuando necesitamos conocer con exactitud la cantidad de sustancia que estamos colocando para reaccionar o para realizar una determinada técnica. Entonces, generalmente nosotros la pesada lo realizamos sobre un recipiente, generalmente un vidrio de reloj, y luego transferimos esa sustancia pesada a otro recipiente donde va a ocurrir la reacción. Entonces, cuando queremos conocer cuánto se transfirió, realizamos lo que se conoce esta operación, que es pesada por diferencia. ¿Cómo se realiza? Se pesa el recipiente vacío, seco y limpio, luego con su contenido se trasvasa ese contenido al lugar donde se necesita y luego se transfiere la muestra, siempre con la ayuda de la espátula, y se vuelve, luego de haber transferido toda la muestra, a pesar el recipiente con lo poco del contenido que haya quedado pegado a las paredes de ese recipiente. Se trata de hacer sin perder parte de la muestra pesada. El peso de la muestra va a ser la diferencia entre las dos pesadas. Entonces, vamos a ver un ejemplo como para que se entienda un poco mejor cómo es esta operación de pesar. Se pesa, por ejemplo, un vidrio de reloj limpio y seco, nos da una masa de 10,00 gramos. Acá, como tenemos una masa con 2 decimales, la pesada la estamos realizando en una balanza granataria. Pesamos 2,00 gramos de sacarosa sobre ese vidrio de reloj, el conjunto pesa un total de 12,00 gramos. Estos ceros, ¿por qué los seguimos colocando? Porque son significativos, porque indican justamente que la masa fue medida en una balanza granataria que nos indica una medida con 2 decimales, ¿sí? Por eso es la importancia de indicar. Luego, con la ayuda de una espátula, siempre se aclara, pero limpia y seca, se transfiere toda la sacarosa a un vaso de precipitado que va a ser el lugar de reacción, tratando de transferir toda la sacarosa, pero siempre algo va a quedar pegado al vidrio de reloj, ¿sí? O puede ser que perdamos algo del contenido porque no todo lo pudimos transferir al interior del vaso de precipitado y algo cayó en la mesa. Entonces, luego de transferir todo, volvemos a pesar el vidrio de reloj con esos restos que pudieron haber quedado y nos da un peso de 10,03 gramos. El inicial era de 10,00, o sea que ya acá notamos que sí, algo quedó, y nosotros observamos también que quedó algo de sacarosa sobre la superficie del vidrio de reloj. La cantidad de sacarosa transferida o masa de la muestra la vamos a poder calcular haciendo la diferencia entre, acá me confundí, perdón, la masa 3 y la masa 2, es decir, entre los... No, está bien, perdón.
entre los 12,00 gramos que habíamos pesado y los 10,03 gramos, que es el resultado luego de haber transferido todo el vidrio de reloj y que quedó con los restos. Está bien, no me confundí. Entonces, ¿cuánto transferimos en realidad? 1,97. Nosotros, ¿cuánto teníamos que pesar? 2 gramos. Es decir, que perdimos parte y en realidad de lo que habíamos dicho que pesamos 2 gramos, no todo llegó al recipiente de reacción, sino realmente teníamos 1,97. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hagamos los cálculos para lo que necesitemos de estos de gramos de sacarosa, bueno, lo real van a ser los 1,97 y no lo que nosotros habíamos dicho, los 2 gramos, ¿sí? Entonces, de ahí en más utilizaremos este valor. Olvidé mencionarles, cuando hablábamos acá de los elementos que utilizábamos para pesar, que, bueno, siempre se tiene que tomar del frasco donde está nuestra sustancia cantidades aproximadas a la cantidad que vamos a pesar, nunca de más, porque todo lo que nos sobre de esa sustancia que nosotros sacamos del frasco no puede devolverse al frasco porque vamos a estar contaminando todo el contenido. Lo que nos sobre lo vamos a tener que desechar o utilizar en otra experiencia, pero no se puede devolver al frasco. Y siempre que vamos a tener que introducir eh, la espátula al interior de algún frasco para sacar sustancia, tiene que estar perfectamente limpia, porque si no también contaminamos la sustancia, ¿sí? Y cada vez que tengamos que cambiar de sustancia para pesar, obviamente tenemos que usar otra espátula, si disponemos de otra espátula, o bien lavar la espátula perfectamente y perfectamente seca, volver a realizar la operación de pesada de otra sustancia. Con respecto a los equipos auxiliares, que dijimos que eran otro tipo de equipos distintos a los de medición, nos van a ayudar a realizar todo este tipo de mediciones y los vamos a usar frecuentemente en el laboratorio. Los baños termostáticos van a ser los primeros que vamos a describir, nos permiten llevar y mantener a una determinada temperatura una muestra para realizar una experiencia. Su cuerpo es de acero inoxidable, su interior también, porque es resistente a la corrosión. Presentan resistencias eléctricas en su interior, que son el medio de calefacción o de llevar esas muestras a una determinada temperatura. Los hay de distintos rangos de temperatura, desde temperaturas 25 grados hasta 100 grados centígrados, y en su interior tenemos como medio de transferencia de calor el agua, ¿no? Porque el agua no puede llegar a una temperatura mayor de 100 grados centígrados mientras esté líquida. Luego de los 100 grados centígrados está en estado vapor. Los hay de distintas capacidades, desde 2 litros hasta 30 litros de tamaño. En función de esa capacidad vamos a tener pequeños, medianos y grandes. Presentan distintos controles en su frente, en donde nos permite regular la temperatura a la que queremos llegar, en donde también la vamos a registrar introduciendo un termómetro para controlar la temperatura interior de ese baño. Se llenan con agua, generalmente se utiliza agua destilada para evitar con el uso de agua potable por el contenido de sus sales que se deposite sarro sobre el cuerpo, y la presencia de sarro también impide que la transferencia de calor sea ineficiente y no se puedan alcanzar las temperaturas deseadas, a que si la integridad del baño, de las paredes del baño, sin la presencia de sarro nos permite alcanzar esas temperaturas. El interruptor de encendido y apagado, y también puede tener otro control de tiempo, ¿sí? Entonces podemos decir, por ejemplo, bueno, quiero mantener una muestra a 50 grados centígrados, con el control de temperatura marco los 50 grados centígrados durante 1 hora, y marco en el reloj o timer 1 hora. Y luego de transcurrido ese tiempo, se corta el tema de la calefacción para esa muestra. Podemos tener, como en este caso, gradillas para tubos de ensayo, o hay otros modelos en donde tienen tapas concéntricas de distintos tamaños, en donde se pueden colocar vasos de precipitado de distinto tamaño, o el Ermeyer para calentar.
En este caso es más robusto, es más grande el baño y bueno, tiene una canilla que permite el control de llenado o de vaciado de ese tanque interno, ¿sí? También cuenta con un interruptor de encendido apagado y un control de temperatura, pero acá la lectura no es como en este caso en escala, sino que es mediante una pantalla display. En su interior, como dijimos, lo vamos a llenar con agua. Hay de distinta clase, de baja temperatura, en temperaturas de ambientes o menores a 60 grados centígrados o hasta 100 grados centígrados, siempre que utilicemos como líquido de transferencia o mecanismo de transferencia de calor el agua. Los de alta temperatura pueden llegar hasta 275 grados, pero bueno, ya acá no vamos a utilizar agua, sino otros líquidos que nos permitan llegar a esas altas temperaturas, como son el caso de algunos aceites o de otras sustancias, y otros que mantienen una temperatura constante, que son conocidos como isotérmicos, y tienen algún tipo de accesorio o algún otro tipo de sistema de agitación. Es el caso de este, que no sé si se alcanza a ver en la fotografía, pero es como que el agua se está moviendo, porque al mismo tiempo de que está el baño termostático, está acá a 40 grados centígrados durante determinado tiempo, aparte tiene un sistema de agitación y se están moviendo los L-Hermès. Otro tipo de baño es utilizando ya no un líquido para digamos, la transferencia de calor, sino en este baño que son de ultrasonido, aparte de contener el agua destilada en su cuerpo, tiene un sistema de ultrasonido en donde por determinado tiempo se somete la muestra a ultrasonido en lugar de agitación. Entonces también favorece, por ejemplo, la disolución de algunas sustancias que, bueno, si lo hiciéramos a temperatura ambiente o con ayuda de temperatura, tardarían más tiempo en solubilizarse. Bueno, favorecemos la agitación mediante el uso del ultrasonido. Otra operación en donde utilizamos equipos auxiliares es la obtención de agua destilada, porque nosotros vamos a utilizar para todas nuestras técnicas el agua destilada. ¿Cómo lo realizamos? Podemos hacer a escala de laboratorio, a pequeña escala, discontinuo, porque va a operar durante un determinado tiempo y luego se apaga ese equipo, o continuamente durante un determinado tiempo y vamos a obtener mayor cantidad de agua destilada. En este tipo de equipo, bueno, ustedes ya lo vieron, es un tipo de equipo de destilación simple, en donde en un balón, mediante calentamiento, mediante un mechero, utilizando la tela con centro refractario para que esta transferencia de calor sea centralizada en el cuerpo del balón de destilación, donde tenemos el agua destilada, con un tapón, con un termómetro, mediante el calentamiento se genera el vapor de agua, circula por el brazo del balón de destilación, acoplado a un tapón al refrigerante que tiene en circulación en contracorriente. ¿Por qué en contracorriente? Porque viene en sentido inverso a la circulación del vapor, entra agua potable que está a distinta temperatura, y por la diferencia de temperatura, imaginen que el vapor está acá a 100 grados centígrados ingresando y acá está el agua potable que puede estar a una temperatura ambiente, 20, 25 grados como mucho, dependiendo de la estación del año. Esa diferencia de temperatura permite la condensación del agua, se observan pequeñas gotitas y bueno, cae finalmente en algún recipiente colector. Se indican la entrada y la salida de agua en contracorriente, ¿sí? Y acá obtendríamos el agua destilada. En el sistema continuo todo esto está dentro del cuerpo del destilador y bueno, finalmente nosotros obtenemos el agua destilada a la salida. Acá también se pueden incorporar filtros. Este es un resumen de ese equipo, está dentro de ese sistema continuo, en donde hay una resistencia que está inmersa en donde se coloca ese agua potable por este medio de calefacción. El sistema, digamos, es lo mismo, se evapora, el vapor va por un sistema refrigerante, por ese cambio de temperatura, finalmente se condensa y obtenemos el agua destilada. Pueden tener filtros de carbón activado para
poder captar alguna otra sustancia que haya quedado, sustancias de naturaleza. ¿Por qué queremos destilar el agua? Porque el agua contiene sales disueltas de naturaleza orgánica e inorgánica, bueno, que nos pueden interferir en reacciones. Entonces, todo esto queda acá como residuo y obtenemos el agua pura o destilada, libre por este proceso de evaporación y condensación, ¿sí? O también podemos tener algún tipo necesitamos que aparte de destilada no tenga presencia de microorganismos. Entonces, bueno, al final podemos adicionar, por ejemplo, distintas concentraciones de hipoclorito de sodio o de lavandina para también tener ese agua libre de microorganismos. ¿Cómo es el mantenimiento de estos equipos? La inspección y limpieza del tanque, generador de vapor para evitar, bueno, la corrosión o el almacenamiento en las paredes, depósitos de sólidos, sedimentos o lo que se conoce comúnmente como sarro. Agregar producto químico sugerido por el fabricante para la limpieza de ese tanque contenedor, el cambio del filtro del carbón activado en el caso de que tengan los equipos continuos, la limpieza del condensador, siempre limpiar y aspirar bien luego de la recolección y antes del nuevo funcionamiento de destilación, y en el caso que sea necesario, como les decía, bueno, la esterilización, ¿sí? Mediante el agregado de alguna sustancia de hipoclorito de sodio para obtener un agua aparte destilada estéril. Y también es importante las condiciones de almacenamiento de ese producto obtenido, ¿sí? Generalmente se hace el control del pH, que tiene que estar lo más cercano a 7, después vamos a ver por qué, y para medir que ya no están presentes esas sustancias de sales disueltas, como eran sales orgánicas e inorgánicas, la medida de la conductividad, ¿sí? Que tiene que ser también un agua con baja conductividad, es decir, que no tiene que tener presencia de sales. La centrífuga, les había dicho anteriormente, bueno, mediante el uso de la fuerza centrífuga generada por movimientos de rotación por un motor, nos permite la separación de una mezcla. Esta mezcla son componentes sólidos, insolubles, de líquidos biológicos, como pueden ser, por ejemplo, de muestras biológicas, la separación de los componentes de la sangre o de la orina. Nos permite la realización de distintas pruebas y tratamiento de muestras biológicas o químicas. Las hay de distintos tamaños, las hay de pequeño tamaño, de mesa, para lo que uno quiera hacer específicamente, como pueden ser la separación de componentes de sangre, los microhematocritos, o de mayor envergadura, por ejemplo, de mayor tamaño. Y también las hay de sistemas, bueno, con escalas, como son estas dos anteriores, o digitales. Tenemos el cuerpo, donde en el centro hay un motor, un rotor, ahora vamos a ver con un poco más de detalle dónde se disponen los tubos. Esto va a girar a determinadas revoluciones por minuto, que nosotros lo vamos a controlar mediante estos controles que están en el frente, y por determinado tiempo. Entonces, luego de esto se apaga la centrífuga sola por su control automático y ese motor deja de girar y recién se debe abrir la tapa cuando dejó de girar y finalizó de rotar ese cuerpo, ¿sí? Acá observamos el interior, acá está el eje, sobre esto rota la fuerza centrífuga y se ubican los tubos de centrífuga que contienen las muestras en los orificios que están en este rotor. Estos orificios nosotros siempre tenemos que colocar muestras pares, es decir, nunca podemos poner un solo tubo a girar porque esto va a estar girando a determinadas revoluciones por minuto y va a estar desequilibrado, lo que va a hacer que comience a funcionar mal el equipo de rotación del motor y se termina rompiendo ese tubo y perdamos la muestra, aparte de que se ensucia todo el interior y bueno, y podemos obtener rotura de si el tubo de centrífuga es de vidrio, vidrios rotos, lo cual dificulta aún más la limpieza.
Entonces siempre tienen que estar equilibrados, es decir, siempre vamos a colocar en pares. Las hay de distintas revoluciones por minuto, las macrocentrífugas, las microcentrífugas, las ultracentrífugas en función de las revoluciones por minuto. Las cargas deben tener siempre la misma masa o peso, como decíamos, colocadas equilibradas en lados opuestos del rotor, nunca colocar números impares. Siempre tenemos que tener en cuenta que tratar de poner la misma cantidad en masa equilibrada y de las mismas características de tubos, o sea, tratar de que sean del mismo tipo de tubo, o si tengo un tubo con tapa y otro no con tapa, colocarle la tapa a los dos en función de que tengan también, como volvemos a repetir, la misma masa. Nunca colocar en distintas posiciones, siempre tienen que estar equilibrados, entonces siempre vamos a poner en las partes opuestas. Mantener limpios de muestras, si se rompió o se derramó algún tipo, hay que realizarle limpieza interior y asegurarse que esté limpio antes de volver a colocar a funcionar, y accionar el interruptor del encendido previamente habiendo fijado la velocidad, las revoluciones por minuto y el tiempo de centrifugación en los controles. Bueno, y como les decía, nunca abrir la tapa hasta que no termine de rotar el motor, se va a escuchar por las vibraciones que produce cuando está en funcionamiento, y nunca, por más apurado que uno esté, tratar de detener el funcionamiento aplicando presión en este rotor que va a estar girando. Si uno a veces lo abre, lo mira y todavía está girando, no detenerlo, porque si lo detenemos con ese movimiento brusco, podemos hacer que se rompan los tubos que contienen muestra. Las estufas de secado nos van a permitir secar y esterilizar recipientes de vidrio y metal de laboratorio, secado de sustancias químicas, aquellas que nosotros necesitábamos, por ejemplo, algunas secas antes de pesar. Hay de dos tipos, la que opera mediante convección natural o convección forzada, y todas operan en un rango general hasta, desde la temperatura ambiente hasta los 300, 350 grados centígrados. Las de esterilización las realizamos en una estufa de esterilización por calor seco, y se realiza a 180 grados centígrados por 2 horas y se utilizan solamente para esterilización. Las de secado, que son las que nosotros vamos a utilizar, constan de dos cámaras, una interna de aluminio material inoxidable, aislada de una cámara externa con un material aislante. En la externa hay una lámina de acero recubierta por una película protectora, de una película de pintura electrostática, y el calor dentro de la cámara interna transfiere y se distribuye por convección natural o forzada por circulación de aire a determinada velocidad, con ventiladores internos, entre estantes en donde se disponen los materiales o las muestras a secar o a calentar. Tienen controles de encendido y de temperatura, y arriba, en la parte superior, se introduce también un termómetro para controlar la temperatura. Al momento de realizar la operación de secado, la puerta tiene que estar cerrada, y durante el tiempo que se coloca de funcionamiento. Las otras estufas que pueden utilizarse son las de cultivo o incubadoras. Estas permiten mantener la temperatura de cultivos, de microorganismos, a determinada temperatura o en determinadas condiciones atmosféricas, como puede ser determinado porcentaje de dióxido de carbono o de vapor de agua, de humedad controlada. Son utilizadas para cultivos bacteriológicos, de virus, de hongos, de células, en muestras de demanda biológica de oxígeno, de conservación de material biológico, muestras de sangre, de células, de tejidos. Algunas solo controlan, como les decía, la temperatura, o algunas la composición atmosférica en cuanto al contenido de dióxido de carbono y de humedad. La plancha calefactora con agitador nos permite calentar y mezclar líquidos contenidos en algún material de laboratorio adecuado, vasoprecipitados, Wallenmeier, que se colocan sobre estas placas calefactoras. Mediante controles de temperatura y de tiempo, se llevan a la temperatura deseada durante determinado tiempo. Hay algunos que tienen incorporado un medio de agitación magnético
mediante un imán que se coloca en la solución y otro imán que está por debajo. Acá en esta plancha hay un rotor. Giran y a medida que giran, por el contacto, va agitándose la solución, que esa agitación se regula también por algún control que está en el frente del equipo. O hay otros que son rotativos, que giran suavemente durante determinado intervalo de tiempo, o los tipos vortex o remolino, que agitan a toda velocidad. Entonces, por tiempos cortos se somete la agitación a esa muestra. Otro equipo también auxiliar son las heladeras en el laboratorio. O sea, con las estufas las sometemos a temperaturas mayores a temperatura ambiente y con las heladeras a temperaturas menores, ¿sí? Permiten mantener un ambiente controlado de diversos fluidos o reactivos químicos para que se mantengan en determinadas condiciones. Puede ser por su estabilidad química o su estabilidad biológica en el tema de muestras biológicas. Las tenemos de distinto rango de temperatura en función de su objetivo. De conservación entre 0 a 8 grados centígrados, de baja temperatura de 0 a menos 30 grados centígrados, o de muy baja temperatura, criogénicos, de 0 a menos 86 grados centígrados. Como decíamos, bueno, pueden ser para reactivos químicos o para muestras biológicas, acá por ejemplo para hemoderivados o derivados de la sangre, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hacen las transfusiones de sangre, bueno, están en bolsas almacenadas o componentes, por ejemplo, plasma, tejidos, etc. Es importante también para la conservación, como decíamos, de reactivos químicos y también de otro tipo de muestras. Por ejemplo, acá en este cuadro vemos la importancia de mantener el rango de temperatura adecuado en las vacunas, ¿sí? Pautas a seguir en la conservación de vacunas es que tienen que estar siempre cumpliendo estos rangos de temperatura. Son entre 2 y 8 grados centígrados, de acuerdo a la duración o al tiempo de exposición. Entonces, dependiendo de distintos tipos de vacunas, por ejemplo, para la poliomielitis oral, la exposición a temperatura siempre menor a 0 grados centígrados se puede usar. En cambio, si estuvo a temperatura entre 8 y 25 grados centígrados, bueno, si fue por menos de 24 horas, se puede usar en 3 meses. Si fue más de 24 horas, se debe desechar. Y piensen en el daño económico que se está haciendo con esto, ¿no? Porque las vacunas de por sí son caras y bueno, tener que desecharlas porque no se mantuvo la cadena de frío es muy importante, y sobre todo que no pueden ser utilizadas y no pueden ser administradas a la población. En nuestro caso, nosotros lo vemos reflejado en el uso de los reactivos químicos. Si no son almacenados en las condiciones en las que indica su ficha de seguridad, bueno, no van a dar la reacción que nosotros esperamos y por lo tanto, bueno, no nos va a servir para nuestras técnicas experimentales.